Uno de los primeros problemas con los que se enfrenta un escritor es el papel en blanco. Muchas veces sabemos que queremos escribir, tenemos muchas ganas de escribir una novela o un manual, pero no sabemos por dónde empezar. Vamos a abordar algunas técnicas para enfrentarnos con este primer inconveniente. La primera de estas técnicas es crear los personajes. Muchas veces no sabemos de qué va a tratar la historia en el caso de que sea una novela, pero podemos empezar a elaborar los personajes. La primera pregunta que me hago yo a la hora de crear personajes es: ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quieren estos personajes? Es decir, ¿qué objetivos buscan? Si entiendo qué es lo que el personaje quiere, lo voy a poder poner en situaciones o la trama se va a desarrollar y siempre voy a tener en claro hacia dónde va a ir el personaje. También debería desarrollar la personalidad del personaje en cuestión, ya que esto es lo que me va a determinar cómo va a reaccionar ante ciertas circunstancias que el escritor le va a poner en el camino, hacia donde el escritor lo va a llevar. Cuando ya el personaje esté bien constituido, cuando ya llevemos varios capítulos, o si es una saga, unos cuantos libros, el personaje ya va a empezar a cobrar vida propia. Y nuestra tarea va a consistir en ponerlos en una situación determinada y ver cómo el personaje va a resolver esta situación. Por ejemplo, yo tengo un personaje que se llama Brian, que tiene dos características esenciales. La primera es que ve el futuro. Y la segunda que quiere salvar al mundo. Luego tengo un personaje llamado Giselle, que mueve cosas con la mente y es despiadada. Jamás van a resolver una situación de igual manera, así sea la misma situación en el mismo tiempo y espacio, con estas características que le corresponden a cada uno de los personajes se va a desenvolver de una manera diferente. Y eso va a darme la pauta para que la historia prosiga. Otra de las técnicas o otra de las preguntas que me puedo hacer es: ¿qué quiero contar con esta historia? ¿O qué quiero decir? Si mi función o mi finalidad es entretener, o puede ser dar un mensaje. Pero si quiero dar un mensaje, sí o sí voy a tener que entretener. Porque si quiero que la historia me lleve a una moraleja, a un mensaje final, tengo que haber entretenido en todos los capítulos intermedios para que el lector llegue a la parte del mensaje. Si no, siquiera va a pasar el primer capítulo. ¿Cómo puedo abordar el entretenimiento? Una de las técnicas que yo utilizo es la inteligencia. Puedo entretener mediante el conocimiento. Una novela puede entretener porque enseña mucho, porque brinda conocimientos al lector que antes no poseía. Para esto debo haber estudiado, debo haber leído bastante sobre el tema en el que estoy hablando, debo conocer aspectos que quizás no se hayan nombrado en otros libros, teorías nuevas, o una mirada o un enfoque que yo mismo le puedo dar a una teoría preexistente. Y puedo entretener con una trama atrapante. Otra de las situaciones que se puede dar es que yo ya conozca el final. Quizás no sé cómo empezar la novela, pero conozco el final y voy a hacer que todos los personajes vayan hacia ese final que yo estoy buscando. Otra de las técnicas sería conocer cómo termina cada capítulo. Quizás no sé cómo se va a desenvolver la historia o qué son los personajes o cómo va a terminar. Por lo tanto, incluso o lógicamente desconocería también cómo va a terminar cada capítulo. Sin embargo, tengo que tener en claro que cada capítulo tiene que terminar con una situación
que me aliente a leer el capítulo siguiente. Por ejemplo, si estamos hablando de un chico huérfano, el primer capítulo podría terminar con alguien que aparece a decirle: yo sé quién es tu padre. Entonces el lector va a sentir curiosidad por leer el siguiente capítulo para enterarse de quién es el padre. Conseguir este efecto quiero más es fundamental, porque si no, no vamos a lograr que siquiera lleguen al segundo capítulo de nuestra historia. Algunas cosas que debemos tener en cuenta para enfrentarnos al papel en blanco, quizás sin siquiera saber de qué vamos a hablar, es la manera en que voy a contar la historia. Puede ser de atrás hacia adelante, puede ser desde la perspectiva de cada personaje, que por ejemplo el primer capítulo narre la historia de Brian y el segundo capítulo pasemos a Giselle, continuando con una línea, porque si no sería la técnica Boshi Pop. La técnica Boshi Pop, muy usada en el anime y el cómic japonés, transcurre en un tiempo determinado y cada capítulo va mostrando las perspectivas de cada uno de los personajes, pero siempre en un tiempo y momento determinado. Y los personajes se van a ir cruzando, y la más sencilla de todas, la línea temporal, en donde la historia comienza desde un principio y se va desarrollando en el tiempo a medida que las situaciones van comprometiendo a los personajes y van resolviendo las situaciones. Podríamos empezar también en una situación determinada y utilizar la técnica de los racontos. Por ejemplo, ya empezar en la propia acción, en una acción presente. Es decir, comienza la novela con varios personajes en un banco y entran ladrones a robarlo. Los personajes están en un momento, en un lugar determinado, frente a una situación determinada. Pero cada uno de estos personajes tiene un pasado al que nosotros podemos acceder e ir conociendo cómo llegaron a esa situación y cómo es la vida que tenían antes de esta situación tan particular que están enfrentando en este momento. Otra de las técnicas para empezar a escribir es, si ya sabemos de qué nos gustaría escribir o de qué va a tratar la historia, por ejemplo, si quiero hablar de viajes en el tiempo, lo primero que tengo que adquirir es conocimiento de campo. Es decir, estudiar todo lo que haya sobre viajes en el tiempo, investigar acerca de teorías científicas o no, pero que no parezca que no sabes nada de viajes en el tiempo, como tampoco cometas el error de querer contar todo lo que sabes acerca de viajes en el tiempo. No extiendas demasiado, como me ha pasado a mí y como me sigue pasando, no extiendas demasiado los diálogos de los personajes para que un personaje exprese en realidad lo que tú quieres decir. Recuerda que el personaje tiene vida propia y tienes que expresarse como él lo haría, no transmitiendo lo que tú quieres dar a conocer, porque se nota a la legua que estás queriendo ser snob, que es tu egocentrismo hablando y queriéndole demostrar al lector cuánto sabes o cuánto estudiaste o cuánto conoces acerca de un tema. Al lector eso no le interesa. Le interesa ver cómo se desenvuelven los personajes. Y si estás relatando como enciclopedia una novela, terminarás por aburrirlo. Algunos consejos que voy a darte es que primero tengas una buena narrativa. No sirve de nada tener una historia excepcional o fabulosa si no la puedes narrar bien. No sirve de nada tener el final más atrapante y más genial de la historia si el lector no pasa de la segunda página. Si no tienes una buena narrativa, nadie llegará a la moraleja de tu historia. Y luego, una buena ortografía. En el correr de este curso vamos a ir aprendiendo todas estas cosas, pero ahora vamos a ir repasando para que veas todo lo que puedes empezar a hacer para enfrentarte al papel en blanco. Una de las cosas que hago yo es tener mapas de una novela que estoy escribiendo. Puedo tener mapas, líneas temporales. ¿Para qué sirve esto?
Los mapas sirven para que si estás describiendo un lugar o una habitación o una casa en particular y en un capítulo dices que la habitación tenía 2 baños y en la segunda parte de la novela o varios capítulos después te olvidas de esto y escribes, por ejemplo, que la casa no tenía baño, esto generará un error que algún lector puede ver y queda demasiado grosero y poco profesional. Y las líneas temporales son prácticamente para lo mismo, pero en otra situación. Si tú escribiste que tal año el personaje viajó a la China y luego te olvidas de esto porque no lo anotaste en ningún lado y pones que en tal mismo año el personaje en realidad estaba en Hawái, va a haber un desfasaje, un anacronismo, y si el lector lo detecta, le dará también poco profesionalismo a tu historia. Para darte un ejemplo de cómo lo hago yo, cuando vayamos al capítulo o a la clase de creación de personajes lo vamos a ver más en profundidad, pero yo tengo fichas de cada uno de los personajes dividido por cada una de las naciones o reinos en donde se desarrollan las acciones. Entonces, por ejemplo, tengo un lugar llamado Pie del Valle en donde están estos personajes. El personaje principal, que es Maaiset, sé en qué año nació, todavía no ha muerto, de quién es hija, de quién es nieta, una descripción de su cuerpo, de su rostro, de sus cabellos, algún dato específico y una línea temporal de qué estaba haciendo o dónde se encontraba en cada uno de los años que va transcurriendo de la historia. También desarrollé mapas que me indican dónde se encuentra cada uno de los reinos, los lugares, los lagos, los castillos. Y lo que mencionaba hoy, cómo están dispuestas las habitaciones, si sale de un pasillo a dónde se encuentra apenas llega. Esto quizá es muy meticuloso y detallista, pero para una saga como la que estoy escribiendo es bastante útil tener todo esto. Incluso cuando vayamos a los personajes, a la creación de personajes, esto lo vamos a ver más en detalle, pero incluso también es bueno tener dibujos. Si no sabes dibujar, puedes buscar a alguien que te lo haga, pero tener en claro el rostro del personaje a tu cerebro le ayuda para que el personaje cobre vida de una mejor manera. Y una de las técnicas que yo utilizo mucho es la técnica del programador. La técnica del programador, haber estudiado programación me ha servido para incorporar esta técnica que te quiero compartir en la programación. Por ejemplo, una variable en PHP, que es un lenguaje de programación, una variable se define en algún editor de texto en blanco, una función en azul, las etiquetas van en rosa, el nombre de las clases en amarillo, igual que el texto, los selectores en verde y así sucesivamente. Entonces lo que nos va permitiendo es que nos ayuda a detectar de qué se trata cada una de las cosas con el simple hecho de los colores. ¿Cómo lo podríamos adaptar esto a la escritura? Yo escribo que Brian tiene 22 años, vive en Noruega y su color de cabello es gris. Entonces, los nombres, por ejemplo, si yo tuviera un nombre bastante complejo como Brian Lorraine, los nombres propios los puedo poner en rojo. Cada vez que yo quiera buscar un nombre de algún personaje, voy a saber que todo lo que está en rojo va a corresponder a nombres. Porque también me puedo equivocar, como es un personaje que no existe, de poner Lorien. La mente, por uno de los principios de la Gestalt, va a tender a acomodar y esto va a pasarnos de largo y no lo vamos a ni siquiera detectar. Y como Word lo va a tomar como una palabra que no existe, nos quedan dos opciones. O la agregamos al diccionario o la ponemos en otro color. ¿Por qué a mí me gusta poner en otro color? Porque a veces no sé cuántas veces apareció, cuál fue la primera vez que aparece el personaje, si aparece y ya lo estoy describiendo o quiero describirlo después. Por ejemplo, la edad del personaje la podría poner en naranja, entonces ya sé que cada vez que hable de las edades de los personajes va a utilizar el color naranja. Si esto tuviera que ser en el año 1990, el año lo podría poner en verde.
Entonces ya sé que cada vez que quiera buscar en qué año se estaba desarrollando la acción, sé que va a corresponder a lo verde. Las descripciones las puedo poner de esta manera. Y esto me va a ayudar, cuando tengo una novela de 500 páginas, a mantener un orden y a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy describiendo. Y luego, bueno, cada uno lo utilizará o no de la manera que mejor le parezca. Y para pasar de lleno a enfrentarnos al papel en blanco, vamos a ir con 3 técnicas. Una ya la estuvimos nombrando, que es la acción directa. Podemos iniciar una novela directamente en el momento en que se están sucediendo los hechos. Imaginemos una situación en donde podamos poner a los personajes, más allá de que los tengamos desarrollados o no. La otra podría ser describir el lugar donde se están desarrollando los hechos. Y la otra forma de empezar sería presentando a los personajes. Si yo había mencionado 2 personajes como Brian y Giselle con sus características particulares y los pongo que está por estrellar un avión y ellos son pasajeros de este avión, ya sé que Giselle, como mueve cosas con la mente y es despiadada, va a intentar salvarse ella misma y no le va a importar nada que todo el mundo muera. O sea que el avión puede llegar a estrellarse y ella va a ser la única sobreviviente. Ya sé cómo va a reaccionar, es imposible que ella intente salvar a alguien. Brian, por el contrario, en la misma acción, ya podría prever que el avión iba a estrellarse e intentar salvar a todos los que están ahí. Entonces, una misma situación, los 2 personajes diferentes la van a vivir de 2 maneras distintas y va a dar el impulso para que esta historia comience a desarrollarse. Podría ser que ahora encuentren al avión, todo el mundo esté muerto, salvo Giselle. Y ahí empiezan a preguntarse por qué ella está con vida. Y otra de las cosas que yo hago cuando tengo ganas de escribir una historia y no sé bien cómo empezarla es el documento de ideas. El documento de ideas es, muchas veces tengo eventos que quiero que sucedan en la novela. Todavía no sé cuándo ni cómo van a suceder, pero sé que hay situaciones que quisiera incorporarlos. Personajes nuevos, que puedo ir anotando sus características, algunos diálogos, que todavía no sé dónde voy a meter o quién los va a decir. Van a ir surgiendo con el tiempo, pero por las dudas, yo sé que ese diálogo me gustaría incorporarlo porque está bueno y simplemente lo anoto en el documento de ideas. Más tarde veré dónde lo puedo llegar a incorporar. También nos puede pasar que tenemos algún elemento, algo que leímos, algo que nos gustó, alguna información que queremos meter y que forme parte de la historia y todavía no sabemos a dónde vamos a introducir. Pero todos estos elementos van a formar parte de mi documento de ideas y luego los voy a incorporar cuando sea el momento. Enfrentar el papel en blanco no es nada fácil, por eso estoy dando algunas pequeñas técnicas. Vamos a ir desarrollando nuevas y mejores a lo largo de todo el curso, pero quiero que se vayan dando una idea para poder empezar ya mismo a escribir. No importa por dónde empieces, si por el final, si por los personajes, si describiendo una acción. Con el correr del tiempo de este curso vamos a ir incorporando nuevos elementos, nuevas técnicas para lograr escribir un manual, un cuento o una novela realmente geniales.